Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Para todos aquellos que se incorporaron ahora al programa, estamos con invitados realmente muy importantes para este momento, hablando de temas económicos. Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, donde ya en la primera parte del programa nos adelantó los porcentajes, los guarismos de los incrementos tanto de luz como de gas. También estamos con Hernán Lecher, titular del Centro de Economía Política Argentina, donde nos viene comentando el impacto de la reforma previsional. Y hablando de reforma previsional, Luis, lo dejaste con una pregunta pendiente. Una pregunta que creo mucha gente se la hizo, o por lo menos la hemos pensado, ¿no? Hernán, finamente, ¿cómo podemos interpretar esta decisión prácticamente unánime de los gobernadores de apoyar esta reforma que propone el gobierno, salvando obviamente la provincia de San Luis, que dijo de ninguna manera? Para mí es un escándalo. Para mí es un escándalo. La pregunta o la respuesta sería ¿por qué han aceptado esto? Y yo creo que está relacionado con el poco margen de acción que tienen los gobernadores respecto de los recursos a nivel nacional. A ver, el gobierno nacional les está pidiendo a los niveles subnacionales, básicamente a las provincias, la reducción del impuesto a los ingresos brutos. El 75% de los recursos que reciben las provincias o que perciben las provincias de recursos propios es en relación o tienen que ver con el impuesto a los ingresos brutos, con lo cual están entrándole de lleno a sus propios recursos, en el marco además de una serie de propuestas que hace el gobierno nacional, como la ley de responsabilidad fiscal y una serie de propuestas que tienden a condicionar aún más la autonomía que tienen justamente los niveles subnacionales y que me parece un recorrido realmente muy traumático. A mí me preocupa seriamente que los gobernadores no reclamen frente a esa situación y me preocupa aún más que no defiendan a los jubilados. Digamos, si el objetivo es compensar la merma de ingresos que van a tener por la reducción del impuesto a los ingresos brutos, que claramente va a favorecer a las empresas, a todas las empresas, porque todas estas propuestas no segmentan en nada, con lo cual favorecen a las chicas, sí, pero las chicas tienen otro problema. Vamos despacito, dijiste algo muy importante. Estas reformas no segmentan en nada. Siempre hablamos y defendemos como modelo la pequeña y mediana empresa, en la cual tiene una relación asimétrica con respecto a las grandes empresas, ¿no? En cuanto a economía de escala, un conjunto de factores. Acá no segmenta en nada. La característica de todas las reformas es que ninguna tiene segmentación, por ningún tipo de cosa. No tiene segmentación para los nuevos, digamos, no considera a los nuevos, por ejemplo, trabajadores. No hay ningún planteo en relación a ellos, ni a los jóvenes, ni por zona geográfica, ni por tamaño de empresa, ninguna de esas cosas. Lo digo porque además, yo tampoco estaba de acuerdo, pero la ley de primer empleo que plantearon, el proyecto de ley que plantearon hacia abril, mayo del año pasado, del mismo gobierno, planteaba la segmentación. Por ejemplo, daba algunos beneficios en términos fiscales para las empresas del área del Plan Belgrano, por ejemplo. Claro. No existe más, tampoco por tamaño de empresa, no hay ningún tipo de segmentación. Cuando no hay segmentación se favorece a la gran empresa, que en general, a ver, la pyme puede llegar a tener empleados no registrados, por ejemplo, en relación al beneficio que surge de la reforma laboral, de la reducción de las contribuciones a través de un mínimo no imponible. Bueno, si vos sos una pyme, además de todas las problemáticas que tenés, te aumentaron las tarifas, no vendés porque hay menos salario real y vendés en el mercado interno, te abrieron las importaciones, es más caro financiarte. Bueno, en todo ese contexto, la verdad que el beneficio que te brindan ahora, lo sumo te puede permitir blanquear a alguno de los trabajadores que tenés. Ahora, para la gran empresa que tiene todos registrados, es un beneficio directo, claro, una transferencia directa. Ganan
directamente desde el momento que se aplica en adelante. Y una cosa volviendo a lo anterior, los gobernadores, esto sí es bastante cínico, los gobernadores acuerdan con el gobierno nacional un ajuste de las jubilaciones relacionado con la variación del PBI. Digo cínico porque la variación del PBI que toman es en términos reales, o sea, deflactado por inflación. Estás cambiando la variación de la recaudación, que es nominal. Que aclara, que no está neteada de la inflación, Que no está neteada con otro dato que está neteado de Claro, inflación. a ver, ¿cuánto puede variar la recaudación? No sé, 25%, incluye la inflación, justamente. Ahora, en términos reales, ¿cuánto puede variar el PBI si crece muchísimo la tasa china? ¿Cuánto? 5%. Y además, no lo toman ni al 100%, es el 5% del 5 o el 4%. Por ejemplo, en el último semestre el crecimiento fue de 4%, con lo cual vos haces 5% por 4% te da 0,2%, 20 pesos. Este era el cálculo que un poco estaba girando en los medios recientemente y que obviamente digo que es cínico porque la verdad, si eso pretende ser el compensatorio, ser el adicional por encima de la inflación para los jubilados, la verdad que es de mal gusto. Pero para la provincia de Buenos Aires se gira bastante dinero, ¿no? Con esto de los 20.000 millones de pesos en un año y al año siguiente 44.000 millones de pesos. Se los hizo también acordar a los restos de los gobernadores, ¿no? Sí, definitivamente resolvieron, no sé si resolvieron, pero digamos quizás queda un poco grande el término, pero que le dieron una mano fenomenal a la provincia de Buenos Aires, pero no se la dio ni Macri, ni Cambiemos, ni los gobernadores. Discutieron la plata de los jubilados y se la llevó la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que es importante plantear. Otra parte está financiada por el Tesoro. Esto también es importante decirlo porque hacen un revoleo y un montón de cambios respecto de cómo se distribuye la plata. El 20% que se llevaba a ANSES ahora se lo llevan las provincias, le dan el impuesto al crédito y débito a ANSES, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos sabés el saldo, los que pierden son los jubilados, que recién lo mencionaba, y por otro lado el Tesoro Nacional, que va a recibir 130.000 millones de pesos menos, que de algún lado lo van a tener que sacar, digamos, lo van a tener que ajustar, considerando absolutamente todo, considerando la posibilidad de que se blanquee el 10% del 30% que no está registrado, digamos, considerando absolutamente todas las variables. O sea, en el escenario optimista te da ese número. En el escenario optimista, con lo cual uno puede llegar a una conclusión que me parece también trascendente en términos de trazo grueso, que es que todas estas reformas no van a reducir el déficit fiscal. Esto es importante porque el gobierno se cansó de decir que todos los cambios eran porque había que reducir el déficit. Y vamos a hacer todo esto y no se va a reducir el déficit, con lo cual dentro de 6 meses estamos discutiendo de nuevo que las jubilaciones son muy altas. Ahora estamos discutiendo... Que las jubilaciones son altas y que hay que reducir el déficit fiscal. Que Exactamente. Las medidas son insuficientes. Volvamos a otro tema de las jubilaciones. Jubilaciones de privilegio. Arrancamos el programa diciendo, sí, es verdad que cobre de jubilación, cuando un jubilado cobra 7.000 y pico de pesos y otro cobra 300.000, es una asimetría y genera un marco de inequidad total. Ahora, ¿cuánto modifica el amperímetro estas jubilaciones de privilegio? No tiene efectos sensibles. Mira, las jubilaciones, por ejemplo, de los judiciales, que es el gran escándalo, son 635 millones de pesos mensuales. 635 mensuales, vamos a analizarlo. 7.000 millones de pesos anuales. Sí, con toda la furia. 7.000 millones de pesos anuales contra 120.000 millones de pesos, que es lo que estamos hablando acá, ¿no? Sí, contra entre 85 y 120.000 millones de pesos que pierden el conjunto de los jubilados. 120.000 o 85.000, si quieren, vamos a redondear, 100.000. 100.000 millones de pesos que pierden contra 7.000. Fíjense, hay que multiplicarlo por 15. ¿sí? Igual está muy bien que vayan a ver las arcas, pero de los judiciales, porque en realidad, ¿cuál es el objetivo real del gobierno respecto de esta cuestión? Ellos cuestionan las jubilaciones de los jueces. La verdad, lo que tendrían que pedir una reunión con los jueces de la Corte Suprema, claro, que son los que fijan las jubilaciones, y no solo las jubilaciones, los salarios, porque las jubilaciones están en relación con los salarios que ellos mismos se fijan. Con lo cual, que discutan con ellos, que bajen las jubilaciones y los salarios a un valor razonable y se resuelve el problema y reducimos una parte de ese ingreso que es razonable. ¿Por qué? Porque hacen un cálculo que yo no estoy de acuerdo, que es decir, bueno, a ver cuánto aportan y cuánto se llevan. Dice, aportan 486 y se llevan 635. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo con que lo hagan el cálculo con los judiciales. ¿Por qué? Porque esos sueldos deberían financiar el resto de las jubilaciones, ¿no? Y entonces ahí es contradictorio que dé deficitario. Ahora,
La discusión que quieren Ahora, llevarnos... pero ahora que Luis te planteó el tema de los docentes, planteó en la apertura el tema de los docentes, vamos al tema de los docentes, ¿sí? Ese es el eje central, lo que no terminé de decir. Ahí lo están matando los docentes. Bueno, pero el eje central es justamente ese. Cuando vos vas a esta misma discusión, la caja de los docentes es superavitaria y además solo la mitad pone el Tesoro Nacional, el resto es la caja propia de los docentes, o sea, y están en 13.300 pesos, que es más o menos el promedio de las jubilaciones sin la moratoria. No hay mucho para cuestionar. ¿Cuál es el objetivo de poner en eje la cuestión de los docentes? Es la edad jubilatoria. Porque el planteo y la nota que vos hacías referencia sugiere que si no pueden resolver esto, en realidad dice, si resolvemos esto no tenemos que tocar la edad jubilatoria. ¿Cómo no lo van a resolver? Van a terminar tocando la edad jubilatoria de jubilaciones que no son de privilegio, porque en realidad el estatuto docente o la posibilidad de jubilarse los docentes con menor edad es por la actividad que realizan. Obviamente. Digamos, lo mismo pasa en algunos sectores de la salud. Entonces, modificar eso es modificar, es dar en la línea de flotación de actividades que se consideran, bueno, más desgastantes, digamos, en términos humanos. Por eso un docente llegando los 49 años prácticamente ya comienza a ingresar sus papeles porque cumplió 50 años, la mayoría, y no quiere trabajar más, pero no por su profesión, sino por el desgaste que le produce tantos años frente a un alumnado. A ver, vamos a hacer empatía con los docentes. De hecho, sí, acá hay 4 personas y acá en el programa, de hecho, cuesta que 4 personas se integren. Imagínense un docente que tiene que manejar 50 alumnos todos los años de su vida, sí, de manera permanente. El desgaste es mayor, no cabe la menor duda, aparte del desgaste de voz. Tampoco es la carga horaria, tienen que llevar y corregir los exámenes en su casa, no los corrigen. O sea, hay una serie, no los corrigen durante el horario de trabajo. Hay una serie de... Además es una conquista de los trabajadores, la verdad, digo, los docentes tienen ese beneficio por la situación en la que están, pero también porque sus propios trabajadores han logrado ese derecho, con lo cual es claramente un retroceso en materia de derechos y evidentemente utilizan de nuevo la problemática de los judiciales, que es escandalosa, que hay que cambiarla, para cuestionar a los docentes que tienen una problemática totalmente diversa. Pero ¿cuál es el problema? Tienen muchos, o hay muchos docentes y muchos jubilados docentes en la Argentina. Pasa algo parecido en esa misma nota mencionan a los jubilados de Luz y Fuerza y dicen, bueno, en realidad hay muy pocos trabajadores y muchos jubilados. Y sí, bueno, antes había más trabajadores y se fueron jubilando. ¿Qué querés que hagamos? Digamos, ¿cuál es la solución? A ver, es la pirámide del seguro, ¿no es cierto? Los activos, ahora que se dio que, bueno, el caso de Luz y Fuerza cambió el escenario y ahora quedan los jubilados, bueno, como cualquier otra actividad, ¿no? Bueno, realmente muy importante lo que dijiste y bueno, y como cierre, ¿cuál sería tu conclusión? En definitiva, los jubilados financian a los que más tienen. Básicamente esto, digo, lo más preocupante, lo más triste es el proceso regresivo expresado en que son los jubilados, los más humildes, los que finalmente financian a aquellos que más tienen. Es una característica evidentemente de este gobierno ser muy duro con los más débiles y ser muy sumiso con aquellos que tienen poder y dinero. Digamos. Una última pregunta, decime sí o no. En tu creer, ¿pensás que estamos en camino a volver a las jubilaciones a través del sistema privado? Sí, para ti es una pregunta que lleva media hora de respuesta. Muy cortita, muy cortita. Sí, pero creo que estamos en la etapa previa. Creo que están poniendo en crisis el sistema para justificar más adelante, porque de hecho de la letra de la ley no se deriva el sistema previsional privado. Digamos, uno no deduce que están caminando ese recorrido, pero sí están poniendo en crisis y planteando un montón de cuestiones que tienen que ver con que uno piense en términos individuales y romper la solidaridad intergeneracional. Hernán, muchísimas gracias. Hernán, Cerramos con Héctor Polino. Bueno, Héctor, conclusión final con respecto al tema de tarifas. Hay un tema central que yo lo señalé en la audiencia pública del gas. Cuando en el mundo el millón del BTU, que es el valor del gas en boca de pozo, no llega a los $3, por ejemplo, países como Canadá, Perú, México, Bolivia, Colombia, etcétera, en la Argentina estamos pagando $6,80. Bien. ¿Por qué razón de $3 que se paga en el mundo, en la Argentina estamos más del doble? Bien. Eso se está reflejando
luego en las tarifas que pagamos los usuarios. Por esa razón, este año el Poder Ejecutivo tuvo que establecer que la facturación del gas bimestral se podía pagar en 2 cuotas. Y el bimestre, julio y agosto, en un hecho insólito, estableció en 4 cuotas. El 25% en septiembre, 25% en octubre, 25% en noviembre y 25% en diciembre. ¿Qué quiere decir? Que las facturaciones por esta cuestión de este valor del gas en boca de pozo, que es el doble de lo que se paga en el mundo, y la quita de subsidio, vienen facturaciones altas, para temperar la reacción de los usuarios, establecieron un hecho inédito de tener que pagar la facturación de un bimestre en 4 cuotas. Bien, clarísimo. Esto me parece que es un hecho absurdo. Héctor, muchísimas gracias. Muchas Señores, gracias. lo escucharon a Héctor Polino. Si vos de pronto, porque no te gusta Perú, que paga $3 el millón de BTU, no te gusta Colombia, fíjate como modelo Canadá, que tiene un sistema de salud sólido, paga los servicios $3 el millón de BTU. Realmente un dato muy importante que nos aportaste. Vamos a un corte y ahora sí, vamos al bloque de salud. No te vayas, quédate acá en Proyecto Federal. Muy bien, seguimos en el programa del día de hoy de Proyecto Federal. Momento de hablar de salud, Vamos a hablar de fundamentalmente. salud, Luis, ahora, sí. Y Bueno, qué elegante se ha venido la doctora Gloria Appelbaum. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias. gusto. Encantada de estar con ustedes. Bueno, Gracias. primer punto, cambio de clima, después pasamos al EPOC. Este tema de cambio de temperatura, donde todos, por ejemplo, por nuestra profesión, cuidamos la garganta y demás, hay gente que sufre trastornos muy serios cuando se produce esta variabilidad térmica. ¿Qué consejos hay? Bueno, hay parte de la población que tiene como una hiperreactividad a un montón de estímulos, de cosas. Una de ellas es el cambio brusco de temperatura. Lo que uno le sugiere es justamente esto, tratar de atemperarlo de alguna manera. Como cuando uno le dice, cuando uno está en una pileta cubierta donde hay muchísimo calor, sale para el vestuario, que por favor en estos pacientes que tienen esta posibilidad o esta capacidad de reaccionar de esta manera, que se tape la nariz con la toalla para tratar de digamos, hacer más lento este cambio de temperatura, para que el organismo se acostumbre. Lo mismo, si hay que salir con diferencia de climas o de un lado donde haya un aire acondicionado muy importante a mucho calor, o al revés, también tratar de que sea paulatino. O sea, el mayor problema está en el aire que respiramos cuando hay cambio de clima. Bueno, ese es uno de los factores. Obviamente, si está aumentada la polución, el número de alérgenos, hay un montón de factores, claro. El nivel de humedad, depende de las condiciones atmosféricas. A mí me agrada de momentos estornudos continuos, pero durante un tiempo importante, ¿no? Después desaparecen durante el día. Bueno, yo diría que sí habría que buscar si tiene alguna causa de... ¿El aire acondicionado puede tener que ver? En realidad el aire acondicionado lo que hace es, si no están bien limpios los filtros, puede tirar partículas o gérmenes y tiende a secar mucho pulmones, el ambiente. ¿No? El ambiente, el aire respirado. Y después... Y por supuesto se respira un aire más seco. Digamos, es eso fundamentalmente. Y sobre todo el cambio brusco. Y en ese tipo de pacientes, primero es tratar de no tener este cambio tan brusco, pero si esto se repite, uno debe buscar, hay una gran parte de la población en todas partes, en el mundo, que tiene como hiperreactividad y que, bueno, hay tratamientos adecuados para eso. En el caso que uno, digamos, si viene un paciente con estas características que me dice, bueno, yo estornudo mucho cuando cambia el clima, cuando hay mucho polen, tengo la nariz me chorrea agüita y yo tengo un moquito que me cae por atrás, y bueno, yo voy a buscar si tiene alguna... algo en los senos, en la mucosa de la nariz o los senos paranasales, y eso se trata y se corrige. Bien, ahora sí, pasamos del tema de aquellas personas que tienen, a ver, de manera, vamos a hablar antes de los 40 años, que pueden tener una bronquitis, ¿sí? Que hayan tenido asma o no, y si estos antecedentes, alguna enfermedad mal curada, estos antecedentes pueden llevar o no
más allá de los factores predisponentes que usted nos va a comentar, puede llevar o no al EPOC, ¿sí? A la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, EPOC es eso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al daño que provoca en forma crónica alguna partícula nociva que inhalamos. Fundamentalmente la causa más importante, más frecuente es el tabaquismo, pero hay otras causas. Por ejemplo, la presencia, el uso de lo que nosotros llamamos el combustible de biomasa, que fue el oil o algo parecido, es decir, cualquiera de los derivados del petróleo, o el uso de carbón en lugares mal ventilados, en sitios donde se usa predominantemente este tipo de combustible y se inhala con frecuencia. Ya sea por trabajo o también por calefacción. Bueno, eso como uso de combustible o para uso doméstico para cocinar o calentar el ambiente, o si bien en ambientes polucionados por una cuestión industrial. Bien, pero perfecto. fundamentalmente yo creo, y somos muchos los que lo creemos, que si no existiera el cigarrillo, no sé si estaríamos hablando de EPOC. El EPOC, una vez detectado, ¿tiene cura o solo tratamiento, doctora? Es una enfermedad prevenible y tratable. Tratable. Prevenible y tratable. Esto es muy importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque es en este momento la cuarta causa de muerte en el mundo. Bien. Y se espera que en el 2020 sea la tercera. Cuarta causa de muerte. Cuarta causa de muerte en el mundo. Entonces, es muy importante que uno diga cómo lo frenamos, ¿no? Sí. Ahora, usted dijo es prevenible y tratable, ¿sí? Prevenible si no fumamos Claro. y tratable si dejamos Si de lo fumar. agarramos y si lo agarramos a tiempo. Sí, yo creo que en todos los estadios, cuanto antes uno deje de fumar, antes va a dejar de hacerse daño al pulmón. Y se puede tratar en todos los aspectos, porque es una enfermedad que afecta al pulmón, pero también tiene lo que nosotros llamamos comorbilidades o enfermedades asociadas y manifestaciones en otra parte del organismo, porque es un proceso inflamatorio, además de destructivo del pulmón, y que además lo que hace es que se liberen también sustancias proinflamatorias al organismo y aumenta la tasa de otras enfermedades asociadas, diabetes, arteriosclerosis, infartos y un montón de otras patologías. Bien, ¿qué otros temas más afecta el EPOC a una persona? Uno dice, bueno, lo detecta primero, el periodo de detección, ¿cuándo es? ¿A partir de los 40 años? No, el periodo de detección tiene que ver con el tiempo de fumador que lleva el paciente. Bien. En general, uno cuando hace una campaña dirigida al EPOC, obviamente pide personas mayores de 40 años y que hayan fumado por lo menos más de 10 años. Claro. Porque uno dice, bueno, yo fumé. La carga, el daño que hace la carga es acumulativo, o sea, Claro. que va sucesivamente dañando la estructura del pulmón. Bien. Entonces, Vamos a decirle a la gente qué es lo que genera el EPOC. Ya dijiste uno, bueno, una causa de muerte, bueno, después, asociado con el sueño, ¿afecta el sueño? En realidad, lo que afecta es, digamos, se ve muy aumentada, si uno lo busca, la tasa de trastornos del sueño que uno, digamos, aparecen mayor con la edad, más en hombres, con algunas características morfológicas, que es lo que se llama OSAS o síndrome de apnea del sueño. Está aumentado en los fumadores. Bien, Esto es cierto, y es un clarísimo. trastorno A mí importante. me viene a la imagen, siempre hablando de este tema, la imagen de Sandro. En distintos periodos y momentos de su vida, cuando ya le habían diagnosticado EPOC, ¿cómo fue la evolución de la enfermedad hasta, bueno, obviamente Bueno, ese él final, ¿no? fumó durante muchos años y realmente el pulmón no es que uno, salvo que lo trasplantes, no es que vos lo podés regenerar. Lo que se puede hacer es quitar es decir, el efecto, el agente que lo daña y tratar los efectos. Esto significa rehabilitar lo que se pueda, tratar de bajar la inflamación, si tiene, digamos, un broncoespasmo, tratar de disminuirlo, digamos, tratar de optimizar lo que el paciente tiene y tratar de parar el daño. Creo que eso es lo más importante. Bueno, el EPOC y el corazón, ¿afecta a los problemas cardíacos? ¿Los multiplica? Está muy aumentada la tasa de patología cardiovascular en los pacientes que son fumadores, pero muy aumentada. El EPOC y la vida sexual. Bueno, hay una disminución importante, por lo menos estadísticamente así se ha establecido, en el rendimiento sexual, en el hombre sobre todo, fundamentalmente en el hombre, que tiene que ver con varios aspectos, pero sobre todo con la acción que estas sustancias inflamatorias tienen en los vasos pequeños y medianos. Correcto. Y bueno, ¿y qué otras asociaciones negativas tiene? Aumento les contaba el sentido de la tasa de diabetes, trastornos de la calidad de sueño, trastornos del rendimiento, porque digamos la gente que fuma es muy habitual que diga, no, pero yo tengo mayor rendimiento fumando.
En realidad no es así porque hay como una intoxicación por el monóxido de carbono, o sea que en realidad, perdón, por el CO2, realmente uno aumenta, si uno lo toma en el aire expirado, es una de las formas de medir si el paciente está fumando o no, midiendo justamente este desecho. Yo a veces veo, ¿no?, algunos casos de personas que van con las mochilitas de oxígeno. Bueno, esos son pacientes terminales. Que realmente, digo, y sabiendo, ¿no?, por ahí que han sido fumadores o gente grande, no tanto, dentro de esta patología. Por eso hay varias patologías. Pero realmente uno siente como, como mucha pena. Yo creo que la palabra es esa, justamente por lo que decía antes, es una enfermedad prevenible, que uno la puede prevenir si no se fuma, y bueno, tratable si uno deja de fumar y trata de reparar lo reparable. Hay hay planes muy importantes cuando dentro del tratamiento de la época hay tratamiento médico y hay tratamiento de rehabilitación que tiene que ver con programas perfectamente modulados donde se trata de rehabilitar funcionalmente la parte muscular, que también tiene mucha atrofia, así como todo el organismo. El cigarrillo lo que trae, que tiene que ver un poco con la afectación de los vasos y todo su efecto general, es un envejecimiento prematuro muy importante. Curiosamente, uno de los elementos que más ha servido en otros países, por lo menos es lo que cuentan las estadísticas, es justamente el envejecimiento sobre la cara, que ha servido a veces como herramienta disuasoria para que la gente deje de fumar. Y es cierto. Sí, mira, cambia tu aspecto. Cambia fundamentalmente el aspecto porque disminuye, si aparecen más arrugas, la piel está más grisácea, más seca, hay un montón de factores y es cierto eso. Si uno toma grupos comparativos de la misma edad, la gente que fuma, y sobre todo los que más fuman, uno mide el fumar por el número de cigarrillos que fuma por día, hay un número teórico que es el Pack-Years, que toma el número de años fumados por el número de cigarrillos fumados por día. Es un número teórico, pero simplemente para ver la carga de cigarrillos. Realmente cuanto más fuman, más se nota. Y esto es muy visible, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. A ustedes por ayudarnos a difundir. Bueno, Luis, muy amable. Realmente interesantísimo. Un programón hemos Todas las tenido consultas al 1161367550. El objetivo, si es una pregunta vinculado a profesionales médicos, le transferimos. No pueden hacer acto médico vía telefónica, pero sin embargo le va a ayudar a ustedes un abordaje para ir a consultar a su profesional. Si te parece, nos vemos la semana que viene. Nos vemos si Dios quiere. Chau a todos. Chau.